Disparé a mi hermano en la nuca, en medio de su boda, mientras el sacerdote balbuceaba sobre el amor eterno. La bala entró limpia, como un susurro de justicia, y su cuerpo se desplomó sobre el altar, manchando de rojo el velo blanco de su novia. Nadie gritó al principio, solo un silencio espeso, como si todos supieran que este momento había sido inevitable, que la traición había envenenado el aire de nuestra familia durante años. Y yo, Javier Ruiz, el hermano mayor olvidado, me quedé allí de pie, con el humo saliendo del cañón de la pistola, sintiendo por primera vez en una década que el peso en mi pecho se aligeraba, aunque solo fuera por un instante. Aquella mañana en Madrid, el sol de finales de primavera se filtraba a través de las vidrieras de la Basílica de San Francisco el Grande, pintando el suelo de mosaicos con tonos dorados y rojos que parecían presagiar la sangre. Yo había llegado temprano, disfrazado de invitado anodino entre la multitud de parientes lejanos y amigos falsos. Carlos, mi hermano menor, el dorado de la familia, se casaba con Elena. Una mujer que yo conocía demasiado bien era la amante que él me había robado, la que había jurado amor eterno antes de que él la convenciera de que yo era un perdedor, un hombre roto por la ambición. Pero no era solo eso. No, la bala no era por celos. Era por mi hija, por el imperio que construimos juntos y que él destruyó con una firma en un contrato que yo nunca vi venir. Recuerdo el día en que todo empezó a desmoronarse, hace 10 años, en el ático de nuestro despacho en la calle Alcalá. Éramos Ruiz y Asociados, abogados especializados en fusiones empresariales, los tiburones de la élite madrileña. Carlos y yo éramos inseparables. Yo, el cerebro meticuloso, el que negociaba con bancos suizos y oligarcas rusos, él, el carisma andante, el que cerraba tratos en cenas con champán y sonrisas. Nuestra madre, viuda desde que éramos niños, nos había criado en un piso humilde en Lavapiés, soñando con que saliéramos de la pobreza. La sangre os une, nos repetía ella, mientras nos daba mendrugos de pan con aceite. Y nosotros lo creíamos. Hasta que llegó el caso de los hermanos Ortega. Los Ortega eran magnates del vino en La Rioja, dueños de viñedos que se extendían como venas rojas por las colinas. Querían vender su imperio a una multinacional francesa, pero necesitaban un socio local para evadir impuestos. Nosotros éramos perfectos, yo redactaba los estatutos blindados. Carlos cortejaba a las hijas Ortega en fiestas con jamón ibérico y Rioja Reserva. Fue en una de esas noches, en un palacio renacentista cerca de Logroño, donde vi a Elena por primera vez. Ella era la abogada junior de los Ortega, con ojos verdes como olivas maduras y una risa que cortaba el humo de los puros. Javier, eres el tipo de hombre que resuelve rompecabezas mientras otros beben, me dijo, rozando mi mano al pasarme una copa. Nos acostamos esa noche en una habitación de hotel con vistas a los viñedos, y por primera vez en años, sentí que la vida no era solo contratos y deadlines. Pero Carlos lo vio todo. Él estaba en la habitación contigua, fingiendo dormir después de una borrachera. Al día siguiente, en el desayuno, me miró con esa sonrisa suya, la que ocultaba cuchillos. Hermano, anoche vi algo interesante. Elena. Es un diamante. No, pero cuidado. Los diamantes cortan. Lo tomé como una broma fraternal, como siempre. Semanas después, el trato con los Ortega se firmó 30 millones de euros en comisiones para nosotros. Celebramos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, con Keviar y un pianista tocando boleros. Elena estaba allí, a mi lado, susurrándome promesas al oído. Y entonces, sin que yo lo supiera, Carlos empezó a tejer su red. La traición no fue un golpe seco, fue un goteo lento, como el vino fermentando en barrica. Primero, pequeñas discrepancias en las cuentas, facturas que no cuadraban.
bonos que desaparecían en gastos operativos. Yo estaba distraído, embarcado en una relación con Elena que me hacía sentir vivo. Ella se mudó a mi piso en Chambery, y pronto anunciamos que tendríamos una hija. Su llamará Sofía, dije, imaginando su primer paso por los pasillos de mármol de nuestro futuro. Carlos aplaudió, pero sus ojos eran fríos. Felicidades, hermano. La familia crece. El día que todo se rompió fue un martes de lluvia torrencial. Llegué al despacho empapado, con el informe de auditoría en la mano. Nuestros contables habían encontrado un desvío, 15 millones transferidos a una offshore en las Islas Caimán, firmados por Carlos. Es un error, me dijo él cuando lo confronté, su rostro pálido bajo la luz fluorescente. Los Ortega exigieron incentivos extras. Lo hice por el bien de la firma. Pero no era solo dinero. Era mi firma en el contrato original, falsificada con una similitud que solo un hermano podría imitar. La policía llegó esa tarde, allanando nuestras oficinas mientras los medios nos crucificaban. Escándalo en la élite legal, hermanos Ruiz. De la cima al abismo. Perdí todo. El banco embargó el piso. Elena se fue con una maleta y una nota. No puedo criar a una hija en la ruina, Javier. Lo siento. 2 meses después, nació Sofía prematura, en una clínica pública de Vallecas, y yo la sostuve en brazos mientras los médicos hablaban de estrés postraumático. Pero el verdadero trauma vino en el juicio. Carlos testificó contra mí, jurando que yo había orquestado todo, que él era la víctima de mi ambición desmedida. Mi hermano siempre fue celoso, dijo ante el tribunal, con lágrimas que parecían genuinas. Fui condenado a 8 años por fraude, blanqueo y falsificación. Carlos, inmune por su colaboración, se quedó con la firma rebautizada Asociados Legales del Sur. En prisión, en Soto del Real, el tiempo se estiraba como una herida abierta. Pensaba en mi madre, que murió de un infarto al leer los titulares, sola en su piso de lavapiés. Pensaba en Sofía, que crecía con una tía lejana en Sevilla, llamándome el hombre de las visitas mensuales. Y pensaba en Carlos, que publicaba fotos en Instagram de yates en Ibiza, de cenas en el cielo de Alcalá. La rabia me comía vivo, pero la convertí en plan. Salí en condicional después de 6 años, con una cicatriz en el alma y un plan meticuloso, no violencia ciega, sino justicia quirúrgica. Investigaría, reuniría pruebas, y lo haría pagar con lo que más valoraba, su nueva vida, su boda, su honor. Regresé a Madrid como un fantasma. Alquilé un cuchitril en Malasaña, trabajé de repartidor en una app de comida, y empecé a rastrear. Descubrí que Carlos había invertido el dinero robado en bienes raíces, pisos de lujo en Salamanca, un viñedo en Rioja que compró a los Ortega arruinados. Elena era ahora su prometida, embarazada de su primer hijo. Ironía cruel, murmuré una noche, bebiendo solo en un bar de tapas. Pero no era suficiente. Necesitaba aliados. Ahí entró Miguel, mi viejo amigo de la facultad, ahora inspector de la Policía Nacional. Nos encontramos en un café discreto en la Plaza Mayor, bajo la lluvia que limpiaba las aceras. Miguel, sé que me debes una, le dije, recordándole cómo lo saqué de un lío con deudas de juego años atrás. Él dudó, removiendo su cortado. Javier, estás marcado. Un paso en falso y vuelves adentro. Pero accedió a filtrarme informes, nada criminal contra Carlos, solo astucia legal. Es limpio como un santo, me dijo. Pero los santos queden cuando el diablo susurra. Con esos datos, tracé mi venganza, sabotear su boda, exponer sus mentiras ante todos. Y luego, el disparo final, metafórico o literal, dependiendo del clímax. La semana previa a la boda, Madrid bullía con el calor del verano incipiente.
Yo me infiltré en la lista de invitados falsificando una invitación como primo lejano. Compré un traje en una tienda de segunda mano en el rastro, y practiqué mi sonrisa en el espejo roto de mi baño. Eres Javier Ruiz, no el convicto, me repetía. Pero por dentro, la furia era un volcán. Soñaba con Sofía, ahora de 8 años, preguntándome por qué papá no volvía a casa. Pronto, mi amor, le escribía en cartas que nunca enviaba. El día de la boda amaneció radiante, con el Tajo brillando a lo lejos desde las colinas. La basílica estaba adornada con rosas blancas y lirios, símbolos de pureza que me revolvía en el estómago. Me senté en la tercera fila, corazón latiendo como un tambor de flamenco. Carlos entró, radiante en su smoking. Elena a su lado con un vestido que acentuaba su vientre redondo. El sacerdote empezó, y yo saqué el sobre del bolsillo, fotos, documentos, la prueba irrefutable de su traición, que iba a arrojar sobre el altar en el momento del sí. Quiero. Pero el destino, ese cabrón impredecible, intervino antes. Mientras el organista tocaba la marcha nupcial, vi a Miguel en la puerta lateral, gesticulando frenéticamente. Había algo mal. Mi plan se tambaleaba ya. El gesto de Miguel era un rayo en la tormenta que se avecinaba. Me excusé entre los invitados, rozando hombros perfumados y murmullos de envidia por la unión perfecta de los novios. Salí al claustro de la basílica, donde las palmeras proyectaban sombras largas sobre el empedrado húmedo por el rocío matutino. Javier, para esto ahora, jadeó Miguel, su placa brillando bajo la luz filtrada. Acabo de recibir una llamada. Tu hija, Sofía, ha desaparecido en Sevilla. El mundo se inclinó. Sofía, mi Sofía, la niña de rizos oscuros y ojos que heredó de Elena, pero con mi terquedad en la mandíbula. Desaparecida como, exigí, agarrando su solapa hasta que los botones crujieron. Él se zafó, mirando alrededor por si alguien nos oía. La tía que la cuida dice que salió a jugar al parque esta mañana y no volvió. La policía local está peinando el barrio. Pero hay rumores. Alguien vio un coche negro con matrícula de Madrid. Mi mente conectó los puntos como un rompecabezas maldito. Carlos. Él sabía de Sofía, de mis visitas secretas. ¿Era esto su contraataque? Previendo mi venganza, regresé al interior de la iglesia como un sonámbulo, el sobre quemándome en el bolsillo. El sacerdote acababa de pedir los anillos, y Carlos se arrodillaba ante Elena con esa pose de galán de telenovela. La rabia se mezcló con el pánico, un cóctel venenoso que me nubló la vista. En lugar de arrojar las pruebas, saqué la pistola, una Beretta Antigua que Miguel me había prestado para defensa personal, y avancé por el pasillo central. Los invitados se giraron, un mar de caras horrorizadas. Carlos, grité, mi voz resonando como un trueno en la bóveda. Él se volvió, su sonrisa congelándose al verme. Hermano, ¿qué haces aquí? Lo que debí hacer hace años, respondí, levantando el arma. Elena chilló, cubriéndose el vientre, y el sacerdote se persignó. La bala salió antes de que pudiera pensarlo 2 veces, un estruendo que ahogó los sollozos. Carlos cayó de rodillas, la sangre brotando de su nuca como vino tinto de una botella rota. Caos, gente corriendo, sirenas a lo lejos. Miguel irrumpiendo para detenerme con esposas que ya no importaban. Mientras me arrastraban, vi los ojos de Elena, no de terror, sino de algo más profundo, reconocimiento, quizás culpa. Javier. Por Dios, murmuró ella antes de que todo se volviera negro. Desperté en una celda de la comisaría de Sol, con la cabeza latiendo como un tambor de Semana Santa. Miguel estaba allí, fumando un cigarrillo prohibido en la esquina. Estás jodido, amigo. Asesinato en primer grado.
Pero... lo de Sofía. Encontramos el coche. Matrícula registrada a una empresa de Carlos. Inversiones Rioja S.L. Confirmado. Mi hermano no solo me robó la vida. Ahora intentaba borrar lo único puro que me quedaba. Era él, dije. Voz ronca. Quería silenciarme antes de que expusiera todo. Miguel asintió, exhalando humo. Hay más. En el maletero. Papeles, un contrato de adopción falsificado. Planeaba reclamar a Sofía como hermana política después de casarse con Elena, para quitártela legalmente. La bilis subió a mi garganta. Carlos, el manipulador nato, no se conformaba con el dinero, quería la sangre, la herencia emocional. Pasaron horas de interrogatorios, el comisario, un tipo con bigote de guardia civil y acento andaluz, me pinchaba con preguntas. ¿Por qué la boda? Celos. Tu mujer se va con él y tú. Ven. Le escupí la verdad, los documentos en el sobre, las transferencias, la falsificación. No era celos. Era justicia. Pero en España, la justicia es ciega solo para los ricos. Carlos estaba en el Hospital Gregorio Marañón, en coma inducido, con pronóstico reservado. Si moría, cadena perpetua. Si sobrevivía, aún así, el escándalo me hundiría. Elena vino a verme esa noche, escoltada por un abogado. Estaba pálida, el maquillaje corrido como lágrimas de payaso. Javier, ¿qué has hecho? Sollozó, presionando las manos contra el vidrio divisorio. Sofía. La secuestraron por mi culpa. Carlos me dijo que tú venías a por nosotros, que eras peligroso. Mandó a un matón para asustarte, para que te alejaras de ella. Sus palabras eran un puñetazo. ¿Asustarme? ¿O eliminar la amenaza? Mientes. Gruñí. Siempre mientes por él. Ella negó, lágrimas cayendo. Te amé primero, Javier. Pero él me prometió estabilidad, un futuro sin deudas. Y ahora, nuestro hijo. Se tocó el vientre, y por un instante, vi a la mujer que conocí en Logroño. No la complicé. Me soltaron bajo fianza al amanecer, gracias a Miguel, que perdió unos papeles clave. Madrid me recibió con titulares en ABC y El País, hermano contra hermano, tragedia en boda millonaria. Me escondí en el piso de Miguel en Usera, un barrio de inmigrantes y grafitis, donde el olor a kebab y jazmín se mezclaba con el hedor de mi culpa. Llamé a la policía de Sevilla. Sofía había aparecido, atada en un almacén abandonado cerca del Guadalquivir, deshidratada pero viva. Papá vendrá pronto, le dije por teléfono, su voz un hilo frágil. Te lo prometo. Pero las promesas en mi boca eran cenizas. Con Carlos en coma, la venganza se sentía hueca. No era el clímax que planeé, era un intermedio sangriento. Miguel me trajo carpetas, evidencias de más fraudes, sobornos a jueces para mi condena original. Podemos reabrir el caso, dijo. Pero necesitas testigos. Elena, por ejemplo. La idea me revolvió el estómago. Confrontarla de nuevo. Revivir el pasado. Esa tarde, la llamé desde un teléfono público en la Plaza de España. Ven sola. O la policía sabrá de tus firmas en las offshore. Ella accedió, temblando. Nos encontramos en un parque en Retiro, bajo los cipreses centenarios donde los amantes pasean y los fantasmas susurran. Elena llegó envuelta en un abrigo pese al calor, el vientre prominente como una acusación. No quiero más sangre, Javier, empezó. Carlos. Él te odia desde niños. Mamá siempre te prefirió, el listo, el responsable. Él era el payaso, el que hacía reír para que lo notaras. Sus palabras abrieron grietas en mi armadura. Recordé las navidades en Lavapiés, Carlos robando galletas para mí, yo ignorándolo por mis libros.
Era envidia la raíz. ¿No ambición? Devuélveme a Sofía, exigí. ¿Y testifica contra él? Ella dudó, mirando el lago donde cisnes blancos surcaban el agua. Lo haré. Pero a cambio, déjalo vivir. Por el bebé. Asentí. Pero en mi interior, la semilla de la duda germinaba. ¿Y si Carlos no era el monstruo? ¿Y si Elena? Esa noche, solo en el piso, revisé las carpetas. Una foto cayó, Carlos y Elena en una cena, pero detrás, una sombra. Ampliada. Era un hombre, el matón del secuestro. Pero con una nota manuscrita de Carlos, elimina el problema. No la niña. No, era de Elena. Su letra. La que firmaba nuestras cartas de amor. El twist me golpeó como una segunda bala. Ella era la orquestadora. La que manipuló a Carlos para que me traicionara. Celosa de mi éxito. Ansiosa por mi ruina para reclamar todo. La traición se profundizaba, capas sobre capas, como las cebollas de un gazpacho amargo. Juré que pagaría, pero ahora el objetivo había cambiado. La boda sangrienta era solo el prólogo. El descubrimiento me dejó insomne, paseando por las calles de Usera como un lobo herido. El neón de los bares chinos parpadeando en mis ojos enrojecidos. Elena, la madre de mi hija. La mujer por la que lloré en prisión. Había sido la serpiente todo el tiempo. Recordé fragmentos, sus consejos inocentes sobre el contrato Ortega. Cómo me convenció de firmar sin leer las cláusulas ocultas. Confía en mí, amor, decía, mientras sus dedos trazaban mapas de traición en mi espalda. Carlos era su peón, no el rey. Él me envidiaba, sí. Pero ella me odiaba con la frialdad de una cuenta bancaria. Al alba, contacté a Miguel desde un locutorio en la avenida de la Albufera. El olor a café solo y fritanga impregnando el aire. Necesito vigilancia en Elena. Todo, correos, llamadas, movimientos. Él protestó, estás cruzando líneas, Javier. Esto es personal, no justicia. Pero cedió. Su lealtad un ancla en el mar de mentiras. Mientras esperaba, visité a Sofía en Sevilla en tren. Un viaje de 3 horas donde el paisaje andaluz, olivos plateados y cortijos blancos, me recordaba la inocencia perdida. La abracé en la estación. Su cuerpecito frágil contra mi pecho. Papá, ¿por qué la gente es mala? Preguntó. Sus ojos grandes buscando respuestas que no tenía. Porque a veces el amor se pudre, le dije, besando su frente. Prometí llevarla a Madrid pronto, a un futuro limpio. De vuelta, Miguel me entregó un USB, grabaciones de Elena en su ático de Salamanca. Voz temblorosa al teléfono con el matón. Asegúrate de que Javier no se acerque. Usa a la niña como cebo si es necesario. Y luego. La bomba, Carlos no sabe nada. Él cree que fue un accidente, como todo lo demás. Mi hermano, el traidor involuntario, era víctima de su propia debilidad por ella. La rabia se bifurcó hacia Elena. Un odio puro hacia Carlos. Una piedad amarga mezclada con rencor. Planeé el siguiente paso con precisión quirúrgica, como en los viejos tiempos de la firma. Primero, presionar a Elena para que confesara. La cité en el mismo retiro, pero esta vez en el Crystal Palace, ese invernadero de hierro y vidrio donde el eco de los pájaros se confunde con susurros. Llegó puntual, nerviosa, con un vestido holgado que disimulaba su embarazo. ¿Qué más quieres? Javier, ya te di los documentos. Me acerqué, mi sombra alargándose sobre las palmeras. La verdad. Tu verdad. El secuestro. Las falsificaciones. Todo empezó contigo. Ella palideció, retrocediendo hasta chocar con una columna. Estás loco. Carlos es un idiota que te siguió como un perrito. La interrumpí, sacando el USB. Escucha. La reproduje en mi teléfono, su voz traicionándola en estéreo.
Lágrimas brotaron, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Tú me obligaste. Siempre el perfecto Javier, el que ganaba casos, el que conquistaba mujeres. Yo era la junior, la que servía cafés. Quería ser alguien, no tu sombra. Su confesión fue un torrente, celos por mi ascenso, un afaire con Carlos para vengarse, y luego el plan maestro desviarle el dinero, culparme, reclamar la firma como viuda si él caía. Pero el clímax de su rabia fue el embarazo. Ese niño es tuyo, Javier. Carlos lo sabe y por eso me obliga a casarme. Quiere criarlo como suyo, borrar tu rastro. El twist me dejó sin aliento. Mi hijo, no de Carlos, creciendo en el vientre de la traidora. Pruebas, exigí, voz quebrada. Ella sacó un sobre del bolso, análisis de paternidad. Fecha coincidente con una noche post-juicio, cuando ella me visitó en prisión por piedad. Quería decírtelo, pero... el miedo. En ese momento, el odio se transformó en algo más oscuro. Posesión. Desesperación. La abracé contra mi voluntad, sus sollozos mojando mi camisa. Ayúdame a acabar con esto, murmuré. Testimonia. Devuélveme mi vida. Ella asintió, frágil como cristal. Pero al separarnos, vi el brillo en sus ojos. Cálculo. Me traicionaría de nuevo. Esa noche, Carlos despertó del coma. La noticia llegó por Miguel, estable, hablando, exigiendo ver a Elena. Fui al hospital, infiltrado como familia distante, el pasillo oliendo desinfectante y flores marchitas. Lo encontré en la UCI. Tuvo serpenteando su cuerpo, ojos hundidos pero alertas. Javier, croó al verme. No disparé, en cambio, le mostré la grabación. Su rostro se contorsionó en horror. Ella. ¿Elena? Dios. Hermano. Lo siento. Yo pensé. Lágrimas rodaron. Por primera vez, vi al niño de lavapiés, no al monstruo. Me manipuló. Quería tu lugar, no el mío. Hablamos durante horas. Un monólogo roto de confesiones, cómo Elena lo sedujo con promesas de poder compartido, cómo firmó los desvíos bajo su influencia, cómo el secuestro fue su idea para proteger al niño que él creía suyo. Perdóname, suplicó. La sangre nos une. Le perdoné, en parte, porque el verdadero veneno era ella. Pero la justicia exigía más. Planeamos juntos atraerla al hospital, grabar su confesión final y entregarla a la ley. Elena llegó al atardecer, el sol tiñendo las cortinas de naranja. Carlos fingió debilidad, y yo me escondí tras la mampara. Amor, ven, la llamó. Ella se acercó, besándolo en la frente. Todo saldrá bien. Javier está acabado. Entonces, la trampa. Carlos sacó el USB. Escucha tú ahora. Su mundo se derrumbó al oír su voz. Mentiras, falsas, gritó. Pero Miguel irrumpió. Esposas listas. Señora Ruiz, está bajo arresto por conspiración y secuestro. El caos fue exquisito, ella pataleando, jurando venganza. Yo emergiendo de las sombras como un juez bíblico. La sangre no miente, Elena. Tú lo hiciste sangrar todo. La arrastraron. Su vientre un recordatorio cruel de la vida que crecía en medio del desastre. Pero el clímax no terminó allí. Mientras la policía la custodiaba, Carlos me miró, ojos vidriosos. El niño. Es tuyo. Ella me lo dijo en el coma, delirando. Ve por él, hermano. El twist final, no solo traición, sino redención posible. Sin embargo, la ley no perdona fácil. Mi disparo en la boda me costaría años más. Y Sofía, al saber, me odiaría. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones y flashes en la puerta del hospital. Madrid, esa bestia insaciable.
Devoraba el escándalo, portadas en La Vanguardia con fotos granuladas de la boda ensangrentada. Tertulias en televisión donde psicólogos diseccionaban la psique de los hermanos traicionados. Carlos y yo nos convertimos en antihéroes involuntarios. Él, el villano redimido; yo, el vengador trágico. Elena languidecía en la cárcel de mujeres en Alcalá de Henares, su embarazo complicando las audiencias preliminares. Stress fit, diagnosticaron los médicos, pero ella se negaba a abortar, aferrándose al niño como a su última arma. Me instalé temporalmente en el piso de Carlos en Salamanca, un penthouse con vistas al Retiro que ahora me parecía una jaula dorada. Sofía llegó en tren con su tía, su maleta pequeña llena de dibujos de superhéroes. «Papá, ¿eres Batman ahora?», preguntó al verme, sus rizos enredados por el viaje. La abracé hasta que dolió, oliendo a su champú de fresa. «Algo así, mi guerrera. Pero Batman comete errores». Le conté una versión suavizada. La tía mala se fue, y ahora somos libres. Ella no preguntó más, pero sus ojos guardaban sombras. Miguel me advirtió: «La fiscalía va por ti, Javier». El disparo fue premeditado, aunque la víctima viva. Tenía razón. Las audiencias empezaron en el Palacio de Justicia de la Carrera de San Jerónimo, un edificio neoclásico donde el mármol frío absorbía los ecos de mis mentiras pasadas. Carlos testificó a mi favor. Voz temblorosa: «Mi hermano me salvó de mí mismo». Elena era el cerebro. El jurado, un crisol de madrileños hastiados, lo escuchó, pero el juez, un vejestorio con toga que olía a naftalina, no se conmovió. «Intento de homicidio agravado», dictaminó. 10 años, con posibilidad de reducción por cooperación. Elena contraatacó desde su celda. Su abogado, un tiburón de Marbella con corbata de seda, presentó pruebas: mis amenazas en el Retiro, el USB como fabricado. «El señor Ruiz busca venganza personal», argumentó, pintándome como el loco obsesivo. «Y lo peor, demandó la custodia del niño nonato, alegando que Carlos y yo éramos inestables». El twist se enredaba. ¿Perdería a mi hijo antes de nacer? Pasé noches en vela, caminando por el balcón del penthouse. El skyline de Madrid, un tapiz de luces que parpadeaban como promesas rotas. «No te fallaré», le susurraba al vientre invisible. La presión me dolió en el alma. Sofía empezó terapia en un centro de Chamberí, dibujando familias rotas con crayones rojos. «Quiero a mamá, pero ella duele», dijo una vez, y yo tragué el nudo en la garganta. Carlos, recuperándose lentamente, se unió a las sesiones familiares, un terapeuta hippie con dreadlocks que nos hacía hablar de raíces tóxicas. «Somos veneno el uno para el otro», admitió Carlos una tarde, mientras bebíamos cañas en un bar de la Latina. «Pero la sangre. Mamá tenía razón. Nos ata». Le perdoné del todo entonces, viendo en él al hermano perdido, no al ladrón. Juntos, reconstruimos la firma Ruiz Hermanos Legales, enfocada en víctimas de fraude. Una ironía poética. Pero Elena no se rendía. En el 7º mes de embarazo, solicitó una visita conyugal, un eufemismo cruel en prisión. La vi a través de vidrio, su rostro hinchado por hormonas y rencor. «El niño se llamará Javier, como tú, para recordarte tu ruina», escupió. «Te quitaré todo, como tú me quitaste». Su odio era un espejo del mío, reflejando las grietas en mi psique. Salí temblando. Pero Miguel tenía noticias. Pruebas forenses en el secuestro apuntaban a ella directamente en las cuerdas. «Caso sólido», dijo. «Pero el parto complica. Si nace en prisión, custodia automática a servicios sociales». El clímax se cernía como una tormenta de agosto. El parto llegó prematuro, en una noche de truenos que sacudían Madrid. Elena dio a luz en el hospital prisión. Un niño llorón que pesó 2,5 kilos. Lo llamé Mateo, en secreto.
por el apóstol traidor redimido. La batalla legal estalló, yo demandando paternidad, Carlos retirándose, Elena gritando conspiración. El juez ordenó pruebas de ADN. Y mientras esperábamos, visité a Mateo en la Nesey, su carita arrugada un bálsamo para mi furia. Hijo, murmuré, no seré como ellos. El veredicto de Lan confirmó, mío. Elena colapsó en corte. Un mar de sollozos histriónicos. Robo de herencia, chilló. Pero el juez, conmovido por las evidencias acumuladas, le quitó la custodia temporal, colocándolo en acogida con su pebichan mía. Carlos y yo celebramos con un abrazo torpe en el pasillo, lágrimas saladas como el mar de Cádiz. Sin embargo, las consecuencias se encadenaban. Mi sentencia se redujo a 4 años por buena conducta y testigos, pero el estigma permanecía, vecinos susurrando en el mercado de Vallehermoso, Sofía cambiando de colegio por burlas. Elena, condenada a 8 años por conspiración, juró apelar desde su celda. Esto no acaba, Javier. La sangre clama sangre. Y tenía razón. En las sombras, un nuevo conflicto brotaba, los Ortega, arruinados por nuestro escándalo, demandaban resarcimiento. Dinero que no teníamos. La venganza, dulce al principio, ahora era una deuda eterna. La libertad condicional llegó como un amanecer brumoso sobre la sierra de Guadarrama. Pero no trajo paz, solo una tregua frágil. Salí de prisión con una mochila raída y el número de un terapeuta grabado en la palma. Madrid me recibió con indiferencia, el escándalo había envejecido, reemplazado por política y fútbol. Pero en mi barrio de Chamberí, las miradas seguían punzando como espinas. Alquilé un piso modesto en Fuencarral, cerca de un colegio bilingüe para Sofía, y empecé a trabajar en la firma reconstruida. Casos pro bono para familias destrozadas por fraudes bancarios. Redención a plazos. Bromeaba Carlos, ahora socio igualitario. Su cicatriz en la nuca un recordatorio tatuado. Sofía se adaptó con la resiliencia de los niños, clases de ballet en el Teatro Real, tardes en el Zoo Aquarium donde los monos le recordaban lo locos que son los adultos. Pero las pesadillas la asaltaban, sueño con la tía mala llevándose a Mateo. Lo decía abrazando a su medio hermano, un bulto regordete de 6 meses que gateaba por las alfombras persas del penthouse, donde pasábamos fines de semana. Mateo era mi ancla, sus gorgoritos un contrapunto a la rabia sorda que aún latía en mí. Elena enviaba cartas desde prisión prohibidas, pero interceptadas por Miguel llenas de veneno, criarás a mi hijo como un perdedor, como tú. Las quemaba en el fregadero, el humo subiendo como oraciones fallidas. El conflicto sasayital estalló con los Ortega. Llegaron a la firma un martes lluvioso. El patriarca un viñador encorvado con manos como raíces exigiendo 20 millones por daños morales y económicos. Vuestra codicia nos dejó en la ruina, gruñó, su esposa sollozando en un pañuelo bordado. Carlos y yo negociamos en la sala de juntas, con vistas a la Puerta del Sol bullendo abajo. Fue Elena, explicamos, presentando documentos. Pero ellos no querían excusas, querían sangre o dinero. La demanda escaló a los tribunales, atrayendo a la prensa de nuevo, hermanos Ruiz, de vengadores a villanos otra vez. La presión me dolió en las costillas, un dolor fantasma de la prisión. Empecé a beber solo, en vasos turbios en bares de Malasaña donde flamencos rasgueaban guitarras. Una noche, Miguel me encontró allí, guitarra en mano. Estás cayendo, Javier. Por ella. No por ella. Por todos. Hablamos hasta el alba de nuestra juventud en la Complutense, de cómo el dinero corrompe como el vino agrio. La venganza fue tu clímax, dijo. Ahora, vive. Pero vivir era más difícil que matar. El twist inesperado llegó en forma de carta anónima. Deslizada bajo mi puerta, Elena no actuó sola.
Pregunta por el juez Morales. El juez de mi juicio original. El que me condenó sin pestañear. Corazón acelerado. Contacté a viejos contactos en el Palacio de Justicia. Resultó que Morales estaba jubilado en Toledo, en una casa con jardín de naranjos. Lo visité un domingo, pretextando asuntos pendientes. El viejo, con bata de tartán y puro apagado, me invitó a coñac. Ruiz, vienes a matarme. Negué, pero saqué la foto granulada del USB, él firmando el fallo, con Elena en segundo plano, sonriendo. Una aventura, confesó tras un silencio pesado. Ella me sobornó con favores. Y más. Tu condena fue un favor a los Ortega, que la financiaban. El engranaje completo, Elena no era solo traidora personal, era parte de una red de corrupción en la judicatura madrileña, con jueces, abogados y viñadores tejiendo una telaraña de impunidad. Morales me dio nombres, 3 jueces más. Un fiscal corrupto. Úsalo con cuidado, hijo. Esto te destruirá. La revelación me impulsó a la acción. Con Carlos y Miguel, armamos un dossier, pruebas, grabaciones, testimonios. Lo entregamos al fiscal anticorrupción, un joven idealista de Barcelona con bigote fino. Esto es dinamita, dijo, ojos brillantes. Pero las repercusiones fueron inmediatas, llamadas amenazantes en la noche. Coches siguiéndome en la M30. Una bomba casera explotó en la entrada de la firma, daños menores. Pero un mensaje claro. Sofía entró en pánico, negándose a ir al colegio. Papá, nos matarán. El alto trámite fue una noche en el viñedo de los Ortega, ahora embargado y cubierto de maleza. Llegué solo. Pistola en el bolsillo, vieja costumbre. El patriarca me esperaba en la bodega. Botellas polvorientas como testigos mudos. Ella nos prometió riqueza, admitió. Pero nos chopó la sangre. Juntos, grabamos su confesión, detalles de pagos a Morales. De cómo Elena lavaba dinero en vinos falsos. Perdóname, Ruiz. La codicia nos ciega. De vuelta en Madrid. El clímax judicial estalló, redadas en juzgados, arrestos en cascada. Elena, desde su celda, vio su imperio derrumbarse en televisión. Me escribió una última carta, te gané al final. Mi hijo te recordará como el destructor. Pero Mateo balbuceaba palpa al verme, y eso bastaba. Las consecuencias, la firma creció con casos de corrupción. Carlos encontró paz en terapia. Sofía bailó en un recital navideño. Yo, marcado por cicatrices, encontré un amor tentativo con una psicóloga del centro, una andaluza con risa contagiosa. Pero la venganza deja huellas, noches de insomnio, dudas sobre si la justicia era mía o solo un ciclo de sangre. Año Nuevo en Madrid trae fuegos artificiales que iluminan el cielo como venganzas efímeras. Y el mío se apagó en un equilibrio precario. La red de Elena se desmanteló como un castillo de naipes. Morales en prisión por cohecho. Los Ortega declarando contra ella por inmunidad. Fiscales cayendo como dominós. Su juicio fue un circo mediático en la audiencia provincial. Ella en el banquillo con barriga postparto y ojos hundidos. Negando todo hasta que las pruebas la ahogaron. Monstruo. La llamó el fiscal. Y el jurado, gente común de barrios como Carabanchel, la condenó a 15 años. Sin condicional. Por la sangre de los inocentes. Sentenció el juez. Y yo, en la galería, sentí un vacío, no triunfo, sino agotamiento. Sofía y Mateo crecían entrelazados. Ella leyéndole cuentos a él en el piso de Fuencarral, donde colgué fotos de lavapiés para recordar raíces. Carlos se mudó cerca, en un dúplex modesto, y empezamos tradiciones, domingos de paella en la Latina, donde el humo de las parrillas borraba pecados. Somos supervivientes, decía él, alzando su copa de vino ahora de viñedos honestos. Miguel, ascendido a capitán, nos visitaba con anécdotas de casos resueltos.
Su risa un bálsamo. Pero las emociones no se evaporan, fermentan. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Webet yo paso a H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN, el disparo valió la cicatriz en Carlos. La exposición de Elena destruyó a mi hijo antes de que la conociera, en terapia. La psicóloga Ana, con su acento gaditano y manos cálidas, me desentrañaba, la venganza es un lobo que muerde al cazador. Hacíamos el amor despacio, susurrando promesas en la oscuridad. Pero yo me despertaba sudando, soñando con balas y vientres abiertos. El conflicto final surgió sutil, una carta de Elena. Vía abogado. Quiero ver a Mateo. Es mi derecho. La ley andaluza donde nació él lo permitía visitas supervisadas. Dudé. Corazón dividido. Sofía. Ahora 10. Suplicó, no la dejes. Papá. Duele. Pero negárselo era repetir el ciclo de privación. Accedí. En una sala gris de la prisión, con guardias como sombras. Elena, demacrada tras el parto, tomó al bebé con manos temblorosas. Mira lo que has hecho, murmuró, lágrimas cayendo en su mejilla regordeta. Un niño sin madre. Mateo lloró, y ella lo calmó con una nana vasca que yo no conocía. En ese momento, vi grietas en su armadura, no solo odio, sino pérdida profunda. Una mujer rota por su propia ambición. ¿Por qué? Pregunté, voz baja. Ella miró, ojos verdes opacos. Porque te amé demasiado, Javier. Y el amor, cuando se tuerce, se vuelve veneno. Su confesión fue el último twist, no celos puros, sino un amor obsesivo, enfermizo, que la llevó a destruirlo todo para poseerme en ruinas. La visité mensualmente después, un ritual amargo que curaba heridas invisibles. Ella se hablando, contando historias de su infancia en Bilbao, de un padre ausente que la endureció. Las consecuencias se ramificaron, la firma prosperó, pero perdí amigos por el escándalo residual. Sofía desarrolló ansiedad, bailes que se volvían obsesivos para ser perfecta. Mateo gateó hacia mí primero, no hacia su sombra materna. Carlos se casó de nuevo, una maestra de primaria, simple y real, y en la ceremonia, en una ermita de Toledo, me abrazó, gracias por no matarme del todo. Reí, pero el peso permanecía. Años después, en un Madrid nevado raro como una tregua verdadera, caminé por Gran Vía con mis hijos, luces navideñas reflejándose en charcos. Elena salió en condicional, mudándose a un pueblo en Extremadura. Visitas esporádicas que se volvieron cartas cordiales. La TUH símbolo 1 EADN se disipó, dejando espacio para Tuantín. ¿Fue justicia o solo supervivencia? La respuesta no importaba, el camino sí. La sangre nos une. Susurré al viento, recordando a mamá. Y por primera vez, no dolía. Era solo vida, cruda y real, en la ciudad que nos forjó.